Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara de León y estaré moderando este evento. En nombre de Women in the Profession, capítulo República Dominicana, queremos darle la bienvenida a esta sesión interactiva titulada Las desigualdades en el trabajo remoto. Con nosotros de nuestra directiva nos acompañan Mariolina Batista y Elizabeth Mena. Lamentablemente, Mariel Garrigó, mi comoderadora, tuvo un inconveniente y no podrá asistir, pero voy a leer textualmente sus palabras de excusas que nos mandó a todos, porque yo sé que muchas de ustedes vinieron invitadas por ella y son muy lindas, y ella fue de la iniciativa de esta charla, así que a Mariel hay que darle su crédito. Presento mis excusas por circunstancias que, como se imaginarán, escapan de mi control, porque la idea de estar con ustedes en un nuevo evento del WIC tras esta pausa forzada es motivo de gran entusiasmo para nosotras, que seguimos abrazando esta iniciativa en constante evolución y crecimiento. Pasando al tema que nos ocupa, hemos elegido el tema de las desigualdades en el trabajo remoto para conversar desde una perspectiva de género acerca de las desigualdades que han surgido como consecuencia de la pandemia del COVID-19 por el aumento del trabajo remoto. Ahora bien, queremos aclarar que el enfoque que vamos a dar a esta sesión no solo es desde el punto de vista del aspecto negativo que ha generado el trabajo remoto para las mujeres profesionales, sino también hay que resaltar que ha tenido sus bondades, ha tenido sus ventajas. Tras el debate de ideas que tengamos, el objetivo principal de esta sesión será identificar cómo podemos no solo generar cambios, sino ser agentes de cambios que tiendan a reducir o eliminar estas disparidades que han surgido entre las mujeres profesionales debido al aumento del trabajo remoto, en el cual obviamente hemos sido las más afectadas como género. Luego de que nuestros expositores introduzcan el tema, tenemos a mi queridísima colega, Mari Carmen Plata, quien es miembro fundador de Women in the Profession Panamá, y como contraparte local tenemos a Adelaida Adames y a Fernando Marrancini, quien nos daría la perspectiva desde el punto de vista masculino y desde el punto de vista de su experiencia práctica. Y bueno, luego de que ellos introduzcan el tema, se va a abrir la sesión para que cada una de ustedes pueda expresar su opinión. O sea, lo que se trata de que esto sea un debate, lo que nosotros decimos en dominicano, una peña. O sea, no simplemente una charla, un seminario, no. Es para que haya un verdadero intercambio de ideas y salgamos de aquí con una visión clara y empoderada de cuáles son los próximos pasos que tenemos que seguir para hacer un ente de cambio. Bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a mi colega Elizabeth Silva, quien nos ha ayudado bastante en esta sesión y quien presentará a cada uno de los invitados. Gracias, Sara. Muy buenas tardes a todas y todos. Nos place presentarles a nuestros key speakers para este evento que gentilmente han aceptado nuestra invitación a esta conversación. Ellos son Mari Carmen Plata, Adelaida Adames y Fernando Marrancini. Les hablo un poco sobre todos ellos. Mari Carmen Plata es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y obtuvo una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Mari Carmen se ha desempeñado en la práctica privada en Derecho Comercial Internacional y en Resolución Alterna de Conflictos. Como representante de sociedad civil y sector privado, ha participado en diversos diálogos, mesas de trabajo y gestiones relacionadas a políticas públicas con enfoque en equidad y paridad de género. Ha sido reconocida como jurista altamente encomiada para Centroamérica por Chambers en materia de diversidad e inclusión. Desde marzo de 2021 ocupa la posición de secretaria de Acceso a Derechos y Equidad en la OEA, supervisando en esta capacidad a la sección de la sociedad civil de la organización y es fundadora del capítulo de Panamá de Women in the Profession. También tenemos a Adelaida Adames.
Adelaida es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Internacional de la Florida. Ha sido directora legal de Philip Morris International para la República Dominicana y el Caribe, gerente legal y regulatorio del Grupo Punta Cana y abogada asociada en importantes firmas de República Dominicana. En adición a sus más de 9 años de experiencia trabajando en negocios en mercados del Caribe y Centroamérica, tales como Costa Rica, Guatemala, Cuba, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba, Adelaida colabora pro bono y de manera activa con la International Justice Mission en República Dominicana, entidad internacional sin fines de lucro dedicada a la erradicación de la violencia de género. Por último, pero no menos importante, tenemos a Fernando Marrancini. Fernando es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de New York University y la maestría en Derecho Corporativo y Servicios Financieros de National University of Singapore. Además, posee un máster en Derecho de la Administración del Estado de la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es asociado senior del Departamento de Negocios de Hedrick. Su ejercicio profesional se concentra en las áreas de Derecho de los Negocios, Fusiones y Adquisiciones y Derecho Corporativo. Su práctica profesional ha sido reconocida por prestigiosos directorios internacionales como The Legal 500 y IFLR 1000. Y ahora, con mucho gusto, paso la palabra a Mari Carmen Plata. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Sara, también por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes hoy. Realmente me llena de mucha alegría porque, como sabe Sara, siempre he considerado que la iniciativa de WIP es realmente una oportunidad sumamente valiosa para nuestra región, para nuestros países, para lo que hacemos dentro de la práctica del derecho y la forma en que nos relacionamos las unas con las otras, y también con nuestros colegas hombres. Yo creo que este tipo de iniciativas crean de alguna forma una solidaridad distinta y un apoyo entre colegas que va dando lugar a cambios institucionales. Yo confío que futuras generaciones probablemente experimenten lo que es esa conexión y esa forma de trabajar tal vez de una forma distinta a la que nosotros la experimentamos, precisamente producto de este tipo de iniciativas. Entonces lo valoro muchísimo y estoy encantada de poder compartir con ustedes hoy. En esa misma línea, pues y a manera de introducción, yo en general creo que tener estos espacios para poder conversar sobre la posibilidad de ir construyendo prácticas y ambientes de trabajo que sean más equitativos, que promuevan mayor diversidad y mayor participación de mujeres, es importante por un lado porque nos permite en este momento ir compartiendo y visibilizando los retos, las responsabilidades, las realidades que afrontamos como mujeres profesionales y que hemos vivido probablemente a lo largo de nuestra carrera profesional, y de esta forma ir creando una conciencia y atrevernos a decir ciertas cosas que tal vez cuando comenzamos a ejercer hace algunos añitos no nos atrevíamos a decir porque sentíamos que debíamos llevar adelante nuestra labor dentro de esos moldes o estereotipos muy masculinizados, sobre todo en una profesión donde típicamente en los niveles más altos siempre veíamos y seguimos viendo mucha participación masculina. Y por último, pues creo que es importante porque es un tema de derechos humanos y eso un poco compete a mi área de trabajo hoy en día, y creo que es importante no desconectar ambas realidades. El trabajo que podemos hacer a través de WIP dentro del ámbito del ejercicio de nuestra profesión en el sector privado puede tener impactos a nivel de cómo nosotros vamos transformando nuestra sociedad, creando conciencia y educando incluso fuera del ámbito de nuestras firmas, de nuestras empresas. Entonces creo que es sumamente importante y valoro mucho el poder tener este espacio para compartir con ustedes, ¿no? En ese sentido, yo creo que uno de los temas importantes que nosotros tenemos que comenzar a visibilizar es este concepto de por qué es positivo que hayan más mujeres participando, por qué es positivo que hayan más mujeres en roles de liderazgo y poder ampliar el espacio de crecimiento que tienen las mujeres hoy en día dentro de las firmas, y poder en ese sentido generar espacios donde las mujeres no solamente avancen, sino que avancen pudiendo traer a la mesa aquellas capacidades que les son propias por el simple hecho de ser mujeres, que son muy diferentes a las de los hombres. Y en ese sentido, la diversidad
estamos acostumbrados a querer ponerle un valor, porque es importante en el bottom line tener mayor diversidad, porque es importante para las empresas ser empresas diversas. Creo que un poco el mensaje es como esa narrativa tiene que ir cambiando hacia un concepto de que la realidad es que las mujeres componemos el 50% de la población. Y cuando comenzamos a estudiar, típicamente somos también mayoría a veces en las aulas, en nuestros países, por lo menos así es en Panamá y me sospecho que puede ser similar también en República Dominicana. De ahí vemos que si bien es cierto que las mujeres entran siendo tal vez gran parte de la población universitaria, el nivel de participación y el porcentaje de mujeres va reduciéndose a medida que las mujeres van avanzando en su carrera, llegando realmente a niveles bastante bajos cuando comenzamos a hablar de mujeres que son socias de firmas, mujeres que tienen posiciones a nivel del C-suite en las empresas y a nivel de las juntas directivas. Entonces eso es importante tenerlo presente porque es una realidad con la cual tenemos que vivir y vamos a tener que vivir por unos años más. Ese concepto de, ok, vamos a ver cómo promovemos esta idea de que es importante tener diversidad porque eso añade valor, creo que tenemos que irlo complementando con conceptos como el que realmente hay algo mal cuando estamos viendo que un porcentaje alto de la población que igual viene preparado, con capacidades, estudiando y preparándose, no logra llegar a los niveles de toma de decisión. Eso es un tema importante. Otro tema importante que mencionar es que hay diferentes conceptos que nosotros manejamos y que a veces nos dan pie a alguna confusión y que yo creo que es importante aclarar. Cuando nosotros entramos a un ambiente laboral, nosotros quisiéramos todos competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, la realidad es que las mujeres, por la naturaleza del rol que tenemos en la sociedad, a veces generado por sesgos invisibles, por temas de roles, lo que se espera de una mujer, cuál es el trabajo que se espera que ella tenga dentro del hogar frente a lo que pueda hacer fuera del hogar, vamos generando una situación donde es prácticamente imposible. No hay un level playing field entre lo que se espera de los hombres en el hogar y fuera del hogar en la empresa, con lo que se espera de las mujeres dentro del hogar y en la empresa. Y por lo tanto, hablamos mucho de este término que es equidad. Y equidad es poder equiparar o poder generar unas condiciones dentro de las cuales las mujeres puedan competir o puedan acceder a más oportunidades, entendiendo que este concepto de igualdad no necesariamente va a ser una realidad en las sociedades en las que vivimos. En ese sentido, hablamos también de otro concepto más que me gustaría nada más mencionar como una antesala, y es el concepto de paridad. Y por qué es importante la paridad y promover políticas que busquen la paridad. Es importante porque sabemos que, y esto es, tal vez embona un poco más con este concepto de equidad, es una de esas cosas que nos permite competir en condiciones similares, entendiendo que la igualdad no va a darse por sentado. Entonces, por esta razón es que surgen estas iniciativas de poder generar políticas donde se promueve que hay una participación paritaria de mujeres en diferentes posiciones y particularmente en puestos de toma de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado. Como ustedes saben, tal vez ya saben, McKinsey tiene ya 7 años lanzando un reporte donde mide el rol de la mujer en el ámbito laboral, que se llama Women in the Workplace. Y conectando un poco con el tema que nos compete el día de hoy, solamente quería mencionar algunos temas relevantes que han surgido a raíz del reporte de McKinsey del año 2021, que reflejan un poco la realidad vivida luego de 2 años de pandemia y de prácticamente pues, un teletrabajo para muchas mujeres, aquellas que han logrado mantenerse en el mundo laboral. Y uno de los puntos importantes es que si bien hay una percepción de que ha seguido avanzando lo que es el posicionamiento de mujeres en puestos de liderazgo, es decir, pareciera como que esta ola de seguir promoviendo a mujeres o seguir enfatizando en que es importante que mujeres lleguen a roles de liderazgo, sigue de alguna forma siendo relevante. También estamos notando que existe este concepto de lo que ellos llaman el broken rung o el escalón roto, donde realmente muy temprano en la carrera de las mujeres estamos notando que, para darle algunas cifras que refleja el informe, de cada 100 hombres, por ejemplo, que entran a lo que ellos tipifican como managerial roles, solamente hay 86 mujeres entrando. Y managerial roles no son las posiciones más altas dentro de la jerarquía profesional. Por lo tanto, esto nos da un poco
un pantallazo de lo que yo mencionaba hace un rato sobre igualdad y frente a equidad. Sabemos que en este rol, digamos, de primera experiencia administrativa, están entrando por cada 100 hombres, 86 mujeres. Y de ahí el número va reduciéndose. Entonces, desde el inicio estamos comenzando con un desbalance allí. Otro tema interesante que muestra el reporte es que como nunca antes se había visto, las mujeres están comenzando a reportar niveles muy altos de burnout, de que ya realmente no es posible conciliar la carga que se ha generado producto de la pandemia de tener que llevar, digamos, este rol doble, a veces en espacios limitados, a veces compartiendo el rol de ser maestra, de tener que encargarse de la casa, con toda la carga de labor que ha seguido. Afortunadamente creo que para muchas de las que estamos pues, en esta profesión y que podemos estar aquí reunidas, la demanda de trabajo sigue, las exigencias de los clientes siguen, y esto es un poco lo que se refleja entre las personas que se consideran para efectos de este reporte y que manifiestan que no están encontrando un nivel de conciliación entre la carga que tienen a nivel personal y la carga profesional. Y eso significa que los espacios laborales no necesariamente se están adaptando para esta nueva realidad. Entonces creo que es un punto importante a tener presente, porque esto significa que hay una fuga de talento, que si bien estamos buscando mecanismos que busquen seguir promoviendo a las mujeres, lo que está resultando de esta pandemia es un tipo de retroceso en el sentido que hay muchas mujeres saliendo de la fuerza laboral, ya sea por voluntad propia, o por cierre de empresas o por pérdida de trabajo y demás. Y también en este tema de pérdida de trabajo es importante resaltar que las cifras indican que son más las mujeres que han perdido su trabajo en esta pandemia que los hombres. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Y a eso se le suma además que las mujeres típicamente son las que más llevan a cabo adelante proyectos como emprendedoras, de emprendurismo, que además también han sido en alguna medida impactados por la pandemia. Entonces eso genera una combinación que es evidente que nos retrasa un poco de lo distante que estábamos de poder avanzar en estos temas de participación femenina. Y yo creo que ahí es importante, en este sentido, tener presente como mujeres aquellas cosas que pueden estar influyendo en que nosotras nos sintamos en este contexto como con esta carga inmanejable. Y parte del tema es que en adición al trabajo que tenemos material, también nos autogeneramos una serie de expectativas y una serie de exigencias, y nos las exige también las narrativas que escuchamos en la sociedad, porque la sociedad nos dice, tienes que ser asertiva, no dejes que el síndrome de impostor te afecte, tú tienes que seguir adelante, tú puedes lograrlo. O sea, esta narrativa de empoderamiento, a veces lo que está generando, y hay un artículo muy interesante del Harvard Business Review que habla sobre el impacto de este concepto de síndrome de impostor, al igual que algunos otros artículos que también han criticado algunas de estas tendencias que promueven el impulsar a las mujeres a entender que tienen que cambiar aspectos de su manejo para poder insertarse en el mundo laboral y lograr sus roles de liderazgo. Y esto es un poco, creo que importante mencionarlo, porque son las cosas que tenemos que ir atacando y tenemos que ir atendiendo y sobre las cuales tenemos que prestar un poquito de atención, porque son las que nos van generando esta sensación de no poder conciliar. Son en el fondo parte de la raíz de este burnout. Y la otra raíz es simplemente la falta de colaboración que existe entre hombres y mujeres, porque precisamente hemos crecido en estos ambientes donde los roles se asimilan o se asumen que son particulares para las mujeres. Por ejemplo, el rol de cuidados es exclusivo de las mujeres, y ahora creo que Fernando nos va a contar un poco su experiencia. Creo que es importantísimo seguir teniendo esas conversaciones sobre cómo podemos compaginar esos roles, porque cada vez más escuchamos hombres que quieren también sentirse que están desarrollando un rol pleno como padres, que están viviendo una vida que les permite también llevar adelante ciertas actividades fuera del entorno laboral. Y eso lo hemos interpretado antes como work-life balance. Y yo creo que hay que añadirle un elemento más a ese work-life balance, y es la colaboración, es el trabajo en equipo entre hombres y mujeres sobre cómo queremos llevar adelante nuestros proyectos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional.
y tener estas conversaciones tanto en la casa como en las empresas, como en las firmas, con nuestros socios de vida y con nuestros socios laborales que también prácticamente son de vida, ¿no? Entonces, creo que es importante atender estos dos temas, tener presente este tema de los sesgos inconscientes y las cargas que nos ponemos nosotras y generar estos espacios para poder intercambiar, tanto hombres como mujeres, para generar espacios de trabajo que son más inclusivos, que son más participativos y que promueven una real colaboración y que a la larga nos permite llevar adelante los propósitos tanto en el plano personal como profesional en una forma equitativa y justa, ¿no? Entonces, quería como hacer estas pequeñas observaciones y voy a dejarlo ahí porque sé que ahora vamos a poder conversar un poquito más sobre el tema, pero creo que parte de la conversación que es importante tener saliendo de esta pandemia es que de alguna forma, como mencionaba Sara, hemos vivido momentos que han sido muy duros y que hemos ido ajustándonos y adaptándonos para superarlos. Creo que es importante traer de esta pandemia aquellas herramientas y aquellos cambios que nos pueden ser útiles para ir modificando a largo plazo aquellos elementos que impiden que las mujeres podamos seguir siendo efectivas tanto en el ámbito profesional como personal y seguir creciendo profesionalmente, que no se nos trunque la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente porque existen pues condiciones sociales que a veces no los impide de partida. Entonces, sí creo que es importante, creo que es oportuno, es algo que no necesariamente es negativo de la pandemia el que podamos tener estos espacios. Así que pues lo dejo por ahí por el momento y creo que es algo que va a ser muy interesante escuchar tanto la perspectiva de Adelaida como la de Fernando en este sentido y ver tal vez a manera pues un poco más de vivencial cuáles han sido como algunas de las estrategias y herramientas que para ellos han sido útiles para sobrellevar estas realidades en sus ambientes. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Excelente tu palabra y tus reflexiones, la verdad que sí, que me han gustado mucho. Ahora le paso la palabra a Adelaida Davis, quien como contraparte local va a hablar un poquito más sobre el tema y cómo está funcionando aquí en República Dominicana, para luego pasar con Fernando Marrancini, quien nos daría ya una perspectiva de su visión masculina y práctica. Él es un papá con un bebé en medio de pandemia, recién nacido, o sea que él tiene varias experiencias con el tema de trabajo remoto, que es importante también la parte práctica para de ahí aprender y poder cambiar. Bueno, Adelaida, te cedo la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias. Para mí es un honor compartir con gente que tenía mucho tiempo que no veía, ni personal ni virtual. Y iniciando ya, como dice Sara, con la contraparte dominicana, gracias Mari Carmen, porque la introducción es muy interesante, porque aterrizar este tema con tantas aristas, pues cuesta. Pero aquí nos vamos a enfocar un poco en un punto que van a descubrir ahora cuál es. Y voy a empezar con unos números puros y duros. En República Dominicana, en el 2019, la estructura familiar estaba conformada de la siguiente manera: 47% vivían con ambos padres, 36% de los niños menores de 13 años con la madre, 12% con ninguno, o sea, tutor o abuelos, etc. Y solo el 5% con el padre. Entonces, nosotros entramos a pandemia con esa realidad en el 2019, porque las estadísticas del 2020 son todavía preliminares. Y entramos a una pandemia que, como estamos hablando aquí específicamente y trayendo el tema a lo que es la desigualdad en remote working, donde en nuestra región, lamentablemente, la mayoría, o por no decir con muy contadas excepciones, las regulaciones sobre teletrabajo se encaminaron con entendido, ¿verdad? Entendemos, ¿no? Porque estaban encaminadas solo a regular esa relación entre empleador y trabajador y no a atacar esas desigualdades que, como todos sabemos, con la pandemia lo que ocurrió fue que fueron exacerbadas. Entonces, en República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos sí, que era voluntaria, eso está bien, que sí que existe el derecho a la desconexión, que también está bien, sí el derecho a la reversibilidad, es decir, que yo como empleadora no puedo decirle a una persona que iba, incluso era recíproco, si alguien decidía adoptar la modalidad de teletrabajo, que casi no era una decisión, porque era eso o no, en un tiempo, ¿no? Luego se fue flexibilizando.
Tenía 30 días, lo cual está interesante porque no era un tema de que hoy sí, mañana no. Y también se podían sufragar gastos conforme fueran acordados por las partes. Lamentablemente no tiene la perspectiva de género, pero en la mayoría de en la mayoría de los países de nuestra región, pocos tuvieron perspectiva de género. Argentina tuvo perspectiva de género, pero fue perspectiva de género no per se, sino que en el caso, por ejemplo, de que hubiese padre o madre que tuviera necesidad de cuidar o que certificara que te tuviese que cuidar o a mayores o a menores, o sea, a padres mayores, por ejemplo, o a menores, pues podía tener derecho a solicitar una diferencia, una flexibilidad en la carga horaria, más bien. Lo que yo sí vi, todo lo que he visto de regulación, es que no es que las regulaciones de teletrabajo per se ataquen esa desigualdad que existe por esa realidad, que es que se balanceó en su momento la generación del ingreso, pero no se balanceó la responsabilidad o la carga del cuidado en la casa. Entonces, muchos países sí adoptaron políticas al margen de sus regulaciones de remote working o teletrabajo. Y Argentina, además de la regulación de teletrabajo, también tuvo, por ejemplo, un programa de ingreso familiar de emergencia que, por ejemplo, incluyó los servicios domésticos, que eso aquí hubiese sido también interesante, y también una asignación universal por hijo. Y en esta asignación universal por hijo, si en la casa era papá o mamá, le daba prioridad a la mujer. Entonces ahí también se atacó esa diferencia. En Brasil, el auxilio de emergencia priorizó a las madres solteras. En México hubo un programa para el bienestar de menores que eran hijos de madres trabajadoras que expandió su cobertura como a un 46%. En Trinidad y Tobago, para estar más cerca, hubo una licencia pandémica para padres y madres en redes de apoyo y hubo incentivos al empleador son 2 millones nada más en Trinidad y Tobago, pero igual impactó, para que promovieran el trabajo remoto. En Costa Rica, que es interesante con el tema que es en el que yo me estoy enfocando, que es en ese desbalance de la responsabilidad entre padre y madre cuando ambos trabajan, la Red Nacional de Cuidado de Niños y Niñas también brindó servicios de cuidado mientras hubo restricciones. En Costa Rica, la verdad que las restricciones no fueron como las de acá, fueron un poco más o fueron menos drásticas. En Chile hubo extensión de licencia de paternidad y de maternidad, y también el subsidio Proteger favoreció a las madres trabajadoras con un subsidio incluso por niño. Nosotros si nos vamos, por ejemplo, a Francia, en Francia hubo servicios adicionales para el personal de la salud, que tenía que ver con padres del sector salud, tanto, bueno, para precisamente ese cuidado. En Bélgica, por ejemplo, hubo una reducción, tenían derecho a reducción desde un quinto hasta la mitad de la jornada laboral para quienes no podían cuidar. Y bueno, en Noruega, los padres con responsabilidad de cuidado podían solicitar licencia pagada por 3 semanas, subsidiadas hasta 1/3 por el Estado. Y así. Y la verdad es que cuando yo veo todo esto, lo que yo veo es que no ha habido en nuestro país, lamentablemente, no porque yo creo que a nivel de regulación del ministerio se pueda, tiene que ser una legislación, o no sé si es un desconocimiento o una ignorancia de esas estadísticas que yo le mencioné al principio. Porque cuando yo dije que el 47% era con ambos padres, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo era que se balanceaba ese 47%. Ese 46%, ¿cómo era que balanceaba las responsabilidades en el hogar? No solamente de cuidado de los niños, sino de tareas domésticas. Que aquí tenemos un apoyo que en otros países es menos usado o menos común, pero no deja de ser cierto que hubo un momento que no hubo, o que ese mismo apoyo tampoco podía en su momento. Y era un apoyo. Y cuando hablamos de apoyo, volvemos al punto. Hay un balance en la carga de trabajo, porque ambos padres salen a trabajar. ¿Dónde está el balance
en las tareas domésticas y en el cuidado que ambos padres tienen que tener con los hijos, que no es una ayuda del padre a la madre, es un rol diferente. Y es esa masculinidad positiva a la que nosotros debemos aspirar, que yo entiendo que regulatoriamente también pudiera hacerse o con programas específicos para atacarlo cuando ya lo reconozcamos. Y yo creo que todos lo reconocemos, pero como que decimos, bueno, pero eso es lo normal y eso es lo que hay. Y es por eso que a mí me da mucho gusto que creo que es la primera vez en WIP que hay un panelista masculino que representa esa masculinidad positiva que si nosotros queremos ver un cambio, pues debe existir. Ay, Sara, se me fue el tiempo sin la parte personal, ya se me fue, ¿verdad? Pero ya, ¿cuánto me quedan? Porque yo tenía el reloj, perdón. Está bien, pues termina. No, básicamente parte de lo que también con Sara y Elizabeth hablamos era un poco de mi experiencia personal aquí en Dominicana. Yo ni quiero hablar de mi experiencia personal porque cuando uno ve las estadísticas uno también se debe sentir privilegiado, porque yo creo que los que estamos aquí fuimos privilegiados de que pudimos seguir trabajando y pudimos seguir costeando mucho apoyo, pero esa no es la realidad de la mayoría de nuestro país. ¿Y cómo empezamos a cambiar esa realidad? No es solamente la parte regulatoria, no es solamente la parte del Estado, no es solamente, por ejemplo, yo pasé la pandemia en Philip Morris y estoy muy agradecida porque hubo políticas muy interesantes desde cultura, donde se animaba a que los directivos masculinos, no importa, si usted tiene su hijo que le está gritando aquí atrás, tampoco te sientas mal porque es un ejemplo tanto para la mujer que lo exige en la casa como para el hombre que ve que eso sí puede y debe pasar porque debe haber una correlación, sino también porque, a ver, tuve esa, yo sí aquí enfoco la masculinidad positiva, pero es en la parte donde nosotras, y aquí me circunscribo a WIP, también podemos hacer, que es reforzando la masculinidad positiva en nuestros hijos, en nuestros colegas, en nuestras parejas, y es por eso que yo estoy muy contenta de que Fernando, que para mí ese representante de esa masculinidad positiva, vaya hoy a conversar con nosotras, porque también no menos cierto es que nosotras no vamos a cambiar mucho si no involucramos a quienes entendemos o quienes son los que si no nos apoyan como nosotros los apoyamos, pues no vamos a poder lograr esos hitos que queremos. Y ese balance, que yo no creo que exista tal cual, pero ese balance que sin sentirnos culpables nosotros queremos lograr. Muy bien, muchísimas gracias, Adelaida. Bueno, le cedemos la palabra a Fernando, quien nos dará su perspectiva desde el punto de vista masculino y también práctico de cómo él vivió la pandemia en trabajo remoto. Como ustedes saben, nosotros los abogados estamos acostumbrados desde antes de la pandemia a trabajar remoto, pero no como se incrementó exponencialmente durante y hasta el día de hoy. Ya el trabajo remoto ha venido para quedarse. Entonces yo quisiera que Fernando nos comparta un poco su experiencia, cómo dividía las tareas del hogar con su esposa mientras estaban trabajando los dos remoto y con un niño recién nacido y demás experiencias que tuvo. Te cedo la palabra, Fernando. Gracias, Sara, y gracias a WIP por la invitación. Inicialmente cuando me pidieron que participara en el panel me sorprendió un poco la invitación, precisamente porque lo primero que pensé, bueno, ¿qué voy a aportar yo, ¿verdad? Como hombre, con una posición relativamente privilegiada, que tenía ayuda en el hogar, que tenía un trabajo que, como dice Sara, o sea, estamos relativamente acostumbrados a poder trabajar de forma remota, si bien no de forma habitual. Y bueno, y claro, Sara en ese entonces me señaló lo que decía Adelaida hace unos momentos, precisamente la importancia de cómo tú cambias la forma de pensar de los hombres si no los haces partícipes de la conversación que busca no solo buscar soluciones, porque para tú buscar una solución necesitas estar consciente de que hay un problema, que aquí en muchos casos hay muchas personas que no están conscientes de la problemática, pienso yo. Como hombres,
nos toca reconocer que somos, creo que, parte importante del problema, pero también gozamos, creo yo, de una posición privilegiada para colaborar en pro de buscar soluciones y mejoras y tratar de lograr una mayor equidad. Pero esto es imposible si no participamos en la conversación. Como le decía Sara, me pidió participar también para contarle un poco de mi experiencia práctica en la pandemia. Yo viví la primera parte de la pandemia en el tercer trimestre de embarazo de mi esposa. Después, yo estuve remoto desde un inicio, o sea, la verdad que me sentí muy apoyado por mi firma, que me permitió trabajar desde un inicio de forma remota, al igual que mi esposa en su lugar de trabajo. Ella trabaja en una institución financiera, trabaja a tiempo completo, un trabajo bastante demandante también. Ambos estuvimos remotos. Nace nuestro hijo agosto del año pasado y ambos seguíamos remotos. La verdad es que eso fue, o sea, eso naturalmente impactó de forma drástica cómo yo viví la paternidad y sobre todo la paternidad por primera vez, porque me permitió, como señalaba Mari Carmen, vivir una paternidad plena, que realmente acá con 3 días de licencia de paternidad por ley, bueno, la experiencia hubiese sido muy distinta. De yo haber, ¿verdad? Apenas podido llegar a ver a mi hijo quizás al mediodía, en la noche, si llegaba a tiempo, si no estaba durmiendo. Pero bueno, en esos primeros meses, ¿verdad? Me involucré de manera muy activa, lógicamente, no ayudando, como señalaba Adelaida, sino que asumiendo el rol que yo entendía que como padre me correspondía a mí. Yo tengo que admitir que yo me crié, mis padres están divorciados, yo me crié por muchos años viviendo con mi papá en lugar de vivir con mi mamá, que es, usualmente aquí uno ve lo contrario, pero entonces yo sí viví afortunadamente ese modelo de un padre muy, muy involucrado en mi crianza realmente. Y yo aspiraba a tener una experiencia similar, o aspiro, porque me quedan muchos años de paternidad todavía. Los primeros 3 meses, 14 semanas, mi esposo estuvo de licencia y bueno, ahí la distribución era, vamos a decir, más equitativa, pero en horario de trabajo ella naturalmente asumía el grueso de la responsabilidad en torno al cuidado del niño, principalmente porque ella estaba de licencia y yo ya estaba trabajando, aunque de forma remota. Pero independientemente de eso, yo me encargaba de los baños, yo me encargaba de leerle cuentos de noche, yo me encargaba de muchos cambios de pamper. Eso, a propósito de le hacía una anécdota a Sara, Adelaida y Mari Carmen los otros días, que no fueron ni una ni dos las veces que personas, sobre todo normalmente personas de más edad, se asombraban o me preguntaban si realmente yo cambiaba pamper. Realmente los primeros meses yo creo que yo lo hice más que mi esposa, pero sin quitarle los méritos de todo lo otro que ella hacía, que era más que yo. Y un día un señor que me escucha decir eso, dice, eso es lo que se llama un papá-mamá o un mamá-papá. Y yo me quedé como, bueno, un poco sorprendido por la afirmación, ¿verdad? Porque yo no entendía que yo estaba haciendo nada que no fuera lo que me correspondía hacer. Pero, como dijo Sara, no puedo, ¿verdad?, resaltar no puedo mencionar lo negativo sin dejar de resaltar lo positivo, que fue esa experiencia de paternidad, muy enriquecedora. Y aparte de eso, que realmente lo que yo vi, sobre todo en parejas jóvenes, de amigos, familiares, era realmente muchos padres que se involucraban de lleno con el cuidado de sus hijos. Me tocó, como dice Adelaida, o sea, muchas reuniones con CEOs de empresas, CFOs de multinacionales, que
estaban en un Zoom, estábamos participando en un Zoom, negociando un contrato y venía uno de los niños y se le sentaba en la pierna y brincaba y, sí, gracias, mijo, voy a hacer tu tarea, lo que fue. O sea, yo diría que la experiencia positiva fue más que lo negativo. Aún estando, sí les comento, o sea, obviamente ya cuando mi esposa se reintegró al trabajo, y creo que parte de la razón por la que iniciativas como estas son positivas es porque yo, aún estando consciente de esos problemas en la forma de pensar, vamos a decir, un poco más anticuadas, quizás un poco más machistas, es que uno, aunque haya tenido la oportunidad de vivir eso y de ser testigo a primera mano de la desigualdad en la distribución de la carga de trabajo doméstico, que bueno, uno habla del cuidado de los niños, ¿verdad? Porque lo más común, pero aquí cuántas parejas no viven quizás con una mamá o un papá de uno de los esposos mayores que requieren de cierto cuidado, o un suegro, una suegra. Pero igual, cuando mi esposa se reintegró a su trabajo, luego de su licencia de maternidad, me pasaba, es verdad, porque no puedo no confesarlo, que de pronto ella me pedía que me encargaba del niño y uno, o sea, me pedía que me encargara del niño un segundo para ella ocuparse de algo de trabajo y uno, no sé si quizás no es un tema de género o no, pero uno tiene como ese chip de como hombre, de que su autoestima está tan atada estrechamente a lo que es su rendimiento en el trabajo y su rol como proveedor, que para mí en esos momentos era inconcebible que yo podía dejar de entregar algo en el trabajo o excusarme frente a un compromiso laboral por una carga doméstica, por decirle así. Pero bueno, por eso, como decía, creo que estas iniciativas son sumamente importantes y sirven definitivamente para crear conciencia sobre la problemática, así que como para buscar soluciones. Así que gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Fernando. Mari Carmen, antes de abrir la sesión para que los que quieran opinar, vamos a abrir la sesión por 10 o 15 minutos para el que quiera intercambiar o opinar, puedas hacerlo. No sé si tú quieres decir cualquier otro comentario respecto de lo que expusieron Adelaida y Fernando. Para mí, nuevamente creo que las cifras que mencionaba Adelaida son sumamente importantes, porque sí, yo creo que es importante ir entendiendo cómo se están manejando, cuáles son las buenas prácticas, qué cosas podemos ir nosotros asimilando y aprovechar esas iniciativas para también ir mejorando en nuestros países, ¿no? Y también pienso que es importante, como decía al principio, que estos espacios sean cada vez más participativos para los hombres. O sea, cuando comenzamos WIP en Panamá, una vez en un evento me abordaron 3 abogados, 3 colegas, y me dicen, oye, sí, ya sabemos que tienen este grupo, que se reúnen y tal. Y yo digo, bueno, la verdad que bienvenidos en cualquier momento. O sea, yo creo que esto es parte del proceso y trabajamos de la mano siempre. Cuando trasnochamos juntos, hombres o mujeres. O sea, cuando tenemos que presentar las cosas, las presentamos juntos, hombres y mujeres, y creo que en ese sentido se ha ido generando una camaradería que es propicia para poder tener estas conversaciones con un poquito más de confianza. Ya ese ambiente tal vez un poco más jerárquico que teníamos cuando comenzamos a ejercer ha cambiado un poco, y yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades y tener más espacios para poder hacer estos intercambios y entender cómo podemos ir colocando las piezas para que sea el trabajo mucho más eficiente para todos, ¿no? Gracias, Mari Carmen. La verdad que te agradecemos mucho haber sacado tu tiempo y ha sido muy valiosa tu intervención. Gracias. Bueno, me despido. Un abrazo a todos y que sigan teniendo una jornada productiva. Gracias. Bueno, pues ahora pasaríamos, como les expliqué, a la sesión de que cada quien, o sea, de que se genere un verdadero debate. Yo creo que se han discutido varias ideas interesantes por las estadísticas de Adelaida, por ejemplo.
vemos que quienes, para mí, en la pandemia y con todo el tema del trabajo remoto, quienes cargaron más duro, aparte de ser las mujeres, fueron las mujeres que tenían niños en edad escolar o que eran madres solteras, o sea, fueron, esa es en mi opinión la que cargaron más duro. A la vez también tuvieron sus ventajas, porque tú poder trabajar remoto te da la ventaja de tú estar en tu casa y tal vez compensar mejor esas cargas domésticas, tener más flexibilidad. Pero eso es como un arma de doble filo, porque también hay mujeres que lo que le pasa es que están trabajando remoto en su casa, pero tienen los niños ahí y toda esa carga doméstica y terminan en burnout, porque cuando los niños se acuestan y que entonces se conectan en la computadora para poder trabajar tranquilas, o sea, no hay desconexión digital, como dicen, porque es que ellas durante el día no pueden realmente trabajar, especialmente el año pasado cuando todavía los colegios no habían abierto. Ahora, gracias a Dios, ya abrieron y ya hay una dinámica diferente, pero aún así, el trabajo remoto está aquí para quedarse y va a cambiar toda la dinámica, y lo que se prevé, según los expertos, es que lamentablemente el trabajo remoto a quien va a afectar más es a las mujeres, porque las mujeres generalmente son las que van a elegir trabajar remoto y quedarse en su casa, mientras que los hombres, por lo que explicó Fernando del tema de que ellos tienen que ser en su mente el proveedor, el masculino, van a ir presencial a su trabajo. Y las mujeres que se quedaron trabajando remotamente, salvo que sea una empresa con una cultura más abierta, esas mujeres inmediatamente van a quedar invisibles y ya no van a ser tanto más en cuenta. El hombre va a seguir siendo visible porque va a estar presencial, porque todavía, especialmente en República Dominicana, aunque dimos un salto cuántico, no hemos llegado ahí. Entonces, con ese tema, le abro la sesión y no sé quién quiere ser la o el primero en decir su opinión. No, pero por ejemplo, Eliezer Durán, que está aquí, me habló esta mañana de una guía práctica de la OIT para el teletrabajo que tenía perspectiva de género. Entonces, a menos que ya, Eliezer, estás. Digo ya porque sí. No, ya estoy, y después de tú decir eso no puedo negarme a hablar, definitivamente. Va a ser por dedocracia, que le vamos a decir, porque ya vi que tienen vergüenza. No. Ya como Adelaida explicó. Me involucró. Y ahora me involucró. Sí es importante que conversamos nosotras en privado sobre una guía que sacó el año pasado la Organización Internacional del Trabajo, resaltando puntos específicos, incluso consideraciones de UNICEF sobre el apoyo que debían tener las mujeres en el momento más crítico de la pandemia. La pandemia vino a develar una realidad latente del desbalance y la desproporcionalidad de las mujeres en cuanto a la carga, incluso laboral, porque no es que todo esto es nuevo con la pandemia, es que se exacerbaron esas diferencias y el mundo corporativo de manera general se dio cuenta de todo lo que podía perder si perdía a la fuerza laboral de las mujeres. Todas las iniciativas que se habían pensado inicialmente en cuanto a inclusión, diversidad, mujeres que tuvieran más presencia en los consejos, presencia corporativa importante. Estudios como el Women in Workplace, que hace la firma McKinsey, que lo hace desde hace un tiempo ya, reflejó datos alarmantes de esa disyuntiva en la que se podían encontrar muchas mujeres en posiciones importantes, de decidir priorizar su familia en algunos momentos a su avance en la carrera laboral. Porque como decía una de las panelistas, si las compañías no tenían esa visión y esas culturas de poder establecer objetivos, desempeños por objetivos, donde no fuera importante la presencia o no, la cantidad de horas que tú estuvieras conectada o disponible, esa medición también, esa visibilidad de entender que no puede haber discriminación porque tú elijas o no tener un trabajo remoto, yéndonos a una situación en la que no fuera obligatorio tenerlo, para que no pase ese tema de que esas mujeres tengan que ser invisibles o queden invisibles, el tema de que las compañías puedan garantizar políticas de accesibilidad
tanto a la capacitación como al acceso a las promociones, el acceso también a ser tomados en cuenta en decisiones importantes que impactan sus puestos de trabajo. Si no se miraba hacia ese norte de forma corporativa, se podía perder muchas de las ventajas adquiridas por las mujeres de manera colectiva en el sector corporativo. Y por ahí íbamos a menos. Si allá Adelaida tienes algún punto o alguien más, porque hay mucha tela por donde cortar. Vamos a como por dedocracia, porque están como tímidas. Paola Mañón, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, no, yo quiero también sobre lo que acaba de comentar Eliezer, y es también la necesidad de normalizar ese trabajo remoto. Es decir, es una opción que tenemos, pero tenemos que también provocar al seno de las empresas que estar en trabajo remoto, o sea, no debe ser un hándicap. Ok, pues sí, entonces es un poco eso, o sea, ahí hay que trabajar como muchas cosas en conjunto, porque si bien es cierto que, como decían ustedes ahorita, los hombres que pues normalmente van a ser los que van a estar presentes, la mujer va a elegir el trabajo remoto, si sabemos que esa es una realidad, trabajemos en función de esa realidad. Y todo lo contrario, o sea, normalicémoslo, apoyémoslo de manera que eso no tenga el efecto que estamos anticipando. Entonces, definitivamente, tal como ya han comentado todos, estas son realidades existentes anterior a la pandemia. Solamente la pandemia lo ha puesto de manifiesto de una manera más drástica, más evidente. Pero entonces también hay que pensar que nosotros todos como padres, como mentores, ¿qué nosotros podemos hacer también al respecto para que sea más normal la inclusión como el caso de Fernando, la participación de los hombres en la vida de sus hijos, cómo los hombres que son gerentes, que son presidentes de empresas, que tienen posiciones de liderazgo, cómo apoyan esa inclusión también, y cómo pueden crearse estas mismas políticas al seno de las empresas que permitan que ese trabajo remoto y que ese rol de la mujer pues se vaya adecuando a esta nueva realidad. O sea, yo creo que es indispensable nosotros, es un trabajo como individual y colectivo al mismo tiempo, y asumirlo no solamente al seno de nuestras empresas, al seno de nuestras familias también. O sea, eso es importante. Y en el caso también de las mujeres, nosotras también somos parte de la presión que ejercemos a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. O sea, nosotros tenemos que generar esa discusión, nosotros tenemos que generar esa incomodidad al seno de nuestras familias, porque de lo contrario, señores, el status quo es lo más difícil de cambiar. Entonces, si nosotros no generamos esa conversación, si nosotros no exigimos ese espacio, si nosotros no demandamos esa atención, si nosotros no le damos la relevancia a las posiciones que queremos ocupar, las cosas van a seguir igual porque es más cómodo. Entonces, es un poquito como que lamentable. O sea, no estoy diciendo con eso que vamos a salir con el cuchillo en la boca, pero sí yo creo que hay que crear una conciencia de que para que en otras generaciones haya el cambio que esperamos, esta incomodidad tenemos que crearla hoy. O sea, no hay otra opción. Y en cuanto a mi experiencia, que fue lo que me preguntaste realmente, mi experiencia fue muy buena realmente. Tuve muchísimo apoyo. César y yo tuvimos una dinámica rarísima aquí en mi casa. Peleamos muchísimo y con los hijos peleó todo el mundo, pero llegó un punto de equilibrio y yo creo que es la verdad. Aquí hubo pleito con todo el mundo, pero generaste la incomodidad, Paola. Claro, eso es, señores, la generar la incomodidad es una tarea de todos los días, porque nosotros tenemos que reaprender, esto es reaprender, todos, incluyéndonos nosotras, las mujeres, que cedemos muchísimos espacios porque estamos acostumbrados a que eso es así. Pero mi experiencia fue muy positiva, con retos importantísimos, porque la verdad que en un momento en que uno tenía esa incertidumbre de si la firma, por ejemplo, en mi caso, qué íbamos a hacer, o sea, todas las decisiones incómodas que había que tomar, estar actualizado con toda la medida que se tomaba, al mismo tiempo tener el muchacho en la casa, y
O sea, fue una experiencia donde hubo muchos roces al principio, pero nosotros encontramos definitivamente un punto de equilibrio que además de todo creo que como ventaja es algo que se ha mantenido. O sea, hay muchas de esas cosas que encontramos en la pandemia, o mejor dicho en la cuarentena, que hemos logrado pues mantener y que son ventajosas para el equilibrio de la familia y para el equilibrio con los hijos y con los mismos roles entre los hijos. O sea que nada, realmente yo podría decir que mi balance fue positivo y que incluso dentro de la misma firma hubo muchas conversaciones que hubo que generar que también pues dejaron balance positivo. O sea que yo soy abanderada de esas conversaciones incómodas a veces. Bueno, hola, Aileen por aquí. Bueno, Aileen tiene mucho que comentar. Sí, Aileen, tú como un bebé también. No, bueno, sí, la verdad que yo obviamente pasé de no ser mamá, porque yo entré, cuando empezó todo este tema de la pandemia, yo tenía 36 semanas de embarazo. Y fue obviamente un momento de mucha tensión y de mucho estrés, de mucha duda, de mucha incertidumbre. Y puedo decir que, bueno, a pesar de eso, y gracias a Dios, aún entrando en estado de emergencia total, con los toques de queda que había en ese momento, yo tenía mucho trabajo. Y yo estuve trabajando hasta 2 días antes de romper fuente. Y luego yo regreso y un poco es como ver la mentalidad de no ser mamá a ser mamá. Y el cambio de llegar a la casa con el niño en pandemia, sin la ayuda con la que yo pensaba contar, no solamente de Nana, sino de ausencia de una ayuda de mi mamá, de mi suegra, o sea, no había nadie. Éramos mi esposo y yo, y bueno, Jaime, que muchos o todos casi conocen. Y la verdad es que la pandemia trajo un lado positivo, de que como comentaba Fernando, yo creo que hubo mucha compenetración en ese sentido y claro, quizás fue muy difícil de no contar con toda la ayuda, incluso hasta yo poder contar y el apoyo de mi mamá, o sea, eso fue muy difícil, pero yo creo que me tocó aprender de pleno la compatibilidad de ser mamá y de trabajar. Yo siempre decía, y lo sigo diciendo, que yo soy mamá y quiero ser mamá, pero también quiero ser una profesional. Entonces, antes de tener hijos, lo decía firmemente, lo sigo diciendo ahora, pero me doy cuenta que es más difícil, obviamente. Como decía Sara, o no sé si era Paola, o sea, yo muchas veces me trato de ir de la oficina para poder estar con el niño un tiempo antes de que se duerma, lo duermo y entonces en ese momento continúo con el trabajo. Y si trabajo en la casa, hay veces que tengo que esconderme porque ahora mismo tiene 1 año y 6 meses, está en un tema de apego muy, muy fuerte a mí. Y es como un poco jugar con la realidad de lo que nos trajo la pandemia, lo difícil que es trabajar desde la casa, aunque suene muy, ¿verdad?, atractivo, si se quiere, es muchas veces difícil poderse concentrar cuando tienes un niño, un hijo en la casa. Quizás cuando están más grandes puede que sea menos complicado, no lo sé, pero ahora mismo es una experiencia difícil. Pero al margen de eso, yo creo que te da la posibilidad de tú poder jugar los roles de mamá y de profesional un poco más fácil. O sea que nada, yo creo que a pesar de todos los temas de género, de todo el tema de las luchas por la igualdad, aún hoy seguimos con mucha desigualdad en el mercado laboral de República Dominicana. Yo creo que en Hedrick nosotros somos una excepción. Actualmente somos 12 socios, 50% mujeres, lo cual es de mucho orgullo para mí como mujer, pero
yo siento que todavía a nivel general hay mucha desigualdad y yo creo que es por algo que debemos luchar. O sea que, nada, no sé si dije muchas veces lo mismo, pero un poco aportar. Especialmente tú, que para mí hiciste con maestría lo que es trabajo remoto. O sea, ahí trabajaba remoto y no se notaba. Él puede estar todavía en Nueva York o en su casa y nadie se da cuenta que ella no está aquí en la oficina. Los clientes no se dan cuenta que uno trabaja. O sea que, pero ahí tú estás diciendo también, o sea, primero la parte positiva, que fue que te permitió compenetrarte más tanto con tu hijo como con tu esposo, que tal vez, como lo mismo dijo Fernando, tal vez no hubiera sido lo mismo si no hubiéramos estado en pandemia y trabajando remoto, como la parte, vamos a decir no negativa, sino que es un challenge, es un reto, tú poder trabajar remoto cuando tú tienes un niño pequeño. Es la verdad que es un reto. El mío está grande, o sea, que es otro tema, pero yo oí a todas mis amigas que tienen niños en edad escolar, eso era un verdadero reto. Y terminaron, la verdad, que muy exhaustas, locas que entrara el colegio presencial. Algunas hasta se divorciaron, o sea, fue un hecatombe realmente. No sé si alguien más quiere participar. Analiza se fue, que Analiza también ha pasado como siendo socia de la firma. ¿Está ahí o se fue? Ah, ok, pues, bueno, porque Analiza también pasó esa experiencia. Pues le cedo la palabra a una última persona que quiere intervenir para entonces cerrar la sesión. Hola, si me permiten. Vitelio. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Hola, Vitelio. Hola, hola, un saludo a todas esas personas que tanto aprecio, que están presentes. Gracias. Fíjense, hace un ratito me informaron que me llamaron, pero les puedo poner ahora el mejor ejemplo de todo lo que hemos estado hablando. Y es que yo me había ausentado por un rato de la computadora porque hoy me tocaba a mí atender a los niños en la cena. Muy bien. Es un asunto que hacemos aquí en la casa precisamente luego de la pandemia. Como parte de todo eso que hemos visto, tratar de mantener un cierto equilibrio. Aquí se da un caso particular y es que somos una pareja de esposos, abogados ambos. Entonces, tenemos que lidiar y trabajamos juntos. Tenemos que lidiar el día a día, pues también, además de llevar la oficina, pues también llevar la casa. Y creo que eso me ha dado a mí también una perspectiva un poco distinta a la que usualmente uno tiene como hombre y que se aleja o no comprende exactamente cuáles son los retos que ciertamente existen para las mujeres profesionales. Así que las felicito por esta iniciativa y por la noche de hoy, que creo que ha sido provechosa para todo lo que hemos estado presentes. Muchísimas gracias por tu retroalimentación, porque así oímos que hay más. Yo sé que en mi departamento, el departamento de negocios también, varios de mis abogados estaban más o menos en una situación similar que Fernando, no recién nacido, pero con niños pequeños, y ellos no dudaban en pedirme permiso para trabajar remoto, para cambiar su semana cuando era rotativo, y eso me parecía muy bien. O sea, aquí se le daba obviamente la flexibilidad, porque ellos me decían que tenían niños pequeños, se sabe lo difícil que es, y nada, o sea, qué bueno que por lo menos se esté evolucionando, se esté identificando el tema. Claro, sí, y llegando a un equilibrio. ¿Perdón? Llegando a un equilibrio que antes quizás no existía. Sí, bueno, no, todavía falta mucho, porque aquí ese machismo, ese chip todavía está muy enraizado, pero yo creo que teniendo estas discusiones, identificando el tema, porque el tema es el sesgo inconsciente que tenemos la mayoría, no solo los hombres, las mujeres también. Entonces, hasta que como que uno no se dé cuenta del comportamiento y no lo modifique, o intente modificarlo, por lo menos, puede ser que vuelva y recaiga. Pero por eso es bueno siempre tener este tipo de conversaciones. Pues muchísimas gracias. Yo le cedo la palabra para el cierre a Elizabeth. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos tenerlo en el próximo evento de The Woman in the Profession, que esperamos que sean pronto. Estuvimos un poco rezagados por el mismo tema de la pandemia, pero decidimos que tenemos que reactivarnos aún fuera virtual. Gracias, Sara. Y muchas gracias a todos. Sin duda ha sido una sesión muy interesante.
Desde Women in the Profession, capítulo República Dominicana, queremos agradecer a cada uno de ustedes el haber sacado un rato de su tiempo para acompañarnos, traer algo a la mesa, contribuir a esta conversación y hacer de esta experiencia una muy enriquecedora. Lo valoramos mucho, especialmente porque sabemos que todos son personas muy ocupadas. Y nada, agregar que yo creo que si bien es cierto que hemos adelantado en temas de igualdad de género y disfrutamos de oportunidades que no tuvieron las mujeres que nos antecedieron, todavía tenemos tarea y trabajo por hacer, porque definitivamente queda camino por recorrer. Concuerdo que apoyándonos las unas a las otras, empoderándonos a utilizar nuestra voz y amplificar la de las mujeres que nos rodean, podremos provocar grandes cambios en nuestra sociedad. Y sin más, esperamos poder contar con su presencia en próximos eventos de Women in the Profession. Estaremos encantados de compartir y aprender con ustedes. Así que muchas gracias de nuevo y que pasen feliz resto de la noche.